Bueno, buenos días. Entonces, en la sesión de hoy, lo que vamos a hacer es, en la primera parte, simplemente pasar las diapositivas de lo que hemos visto de la unidad 3. Bueno, vamos a pasar las diapositivas en silencio. Y si acaso en alguna parte complicada, hago los comentarios. Y cuando hayamos terminado esto, empezamos a ver los apartados 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Entonces, bueno, esta unidad sí que va sobre el registro contable de la actividad comercial. Y bueno, estas son las cosas que hemos visto. Tiene el contrato, los tipos de contrato, ¿vale? Las partes del contrato, las obligaciones, una estructura más o menos típica de un contrato de compraventa, ¿vale? Y bueno, entramos a hablar de la documentación que se genera en un proceso de compraventa. ¿Sí? Dependiendo de las fases se genera documentación distinta, pero la más importante que nos interesa es la de la facturación, ¿no? Que nos dan las facturas. Sabemos el contenido mínimo de las facturas, lo que tiene que tener, tenemos que pensar en eso para poder detectar errores en el futuro. Y bueno, vimos otro tipo de facturas que existían, pero nos debemos hablar mucho de las rectificativas. Que las rectificativas se utilizaban para tres motivos: cuando hay fallos en la original, cuando hay una devolución o cuando hay un descuento fuera de factura. Bueno, y ya entramos en la segunda parte, que vimos los apartados que vamos a ver en el tema. Y hasta ahora hemos visto el apartado 3 y 4. Hoy vamos a ver el 5, 6, 7 y 8. Vamos a intentar el 8, no se lo conseguimos. Y para el próximo día pues haríamos el apartado 9, que es el ciclo contable completo. En cuanto a las compras, vimos que esta era la fórmula de valoración, ¿vale? Y bueno, simplemente en este momento y en esta altura del tema lo que hicimos fue añadir la cuenta de IGI soportado, que no la conocíamos hasta este momento. Siempre va acompañando la cuenta del grupo 6. Bien, después vimos que había distintos tipos de descuentos y que a veces se podían ofrecer fuera de la factura original. Entonces, en este caso vamos a utilizar estas cuentas especiales, que son especiales porque van por el haber. Bien, y los asientos son algo así, con su cuenta de IGI soportado acompañando, ¿verdad? En cuanto a los envases, también vimos que podíamos comprar envases o adquirir envases, dependiendo de la compra, si no tiene facultad de devolución. ¿Cómo es el asiento? Pues me cuenta del grupo 6 por el D, y ya está, como siempre. Y la 406, pues también por el DB, donde hubiera puesto la 602 y ya está. Bien, ¿dónde está lo complicado? En estos tres puntos últimos, que era justo como es cuando le devolvemos al proveedor una parte, lo que damos o los devolvemos todo. Esta es la parte que hay que pensar y reflexionar sobre el IGIC también. Después estuvimos viendo los pagos anticipados y aplazados, que conocíamos las dos últimas cuentas, ¿vale? Pero la del anticipo no, como es cuando le entregamos anticipadamente dinero a un proveedor. Entonces el asiento típico era este, que me tengo que acordar de utilizar el IGIC, ¿vale? Y lo más importante en realidad es cuando se haga la compra, que me tengo que acordar de utilizar el anticipo, pero además tener cuidado con el IGIC porque ya no voy a poner el 7% de lo que está arriba, sino que es el 7% de lo que está arriba menos lo que ya soporté. Por eso ahí no pongo 210, que es el 7% de 3.000, sino que hay un poquito menos, ¿verdad? Bien. Y bueno, esto era simplemente como es cuando al proveedor le entregamos un pagaré que tendríamos que hacer, ¿no? Cancelar la cuenta de proveedores, pero abrir una de proveedores de efectos comerciales. Hasta aquí bien. Entonces ya pasamos a ver las ventas. Y en las ventas lo primero que nos dimos cuenta es que como se valora por una norma de valoración diferente, pues la fórmula no es exactamente igual. Y si yo en mi factura de venta le quiero repercutir algún que otro gasto a mi cliente, tendré que utilizar la cuenta 759. ¿Vale? Así que no es exactamente igual a como yo calculo lo que pongo en las 600. No es lo mismo. Vale, y cuando hay un suplido utilizo la cuenta 555. Y estuvimos viendo un ejemplo que ustedes pues lo tienen en la libreta. Bueno, aquí hay un ejemplo con la 759. Simplemente cuando le quiero cobrar un servicio de transporte que yo le presto, por ejemplo. Y luego aquí está un caso cuando yo contrato una empresa de transporte y después le repercuto ese gasto al cliente, ¿no? Entonces, lo que fue gasto para mí fueron estos 60 euros.
¿verdad? Porque el IGIC soportado no es gasto. El IGIC soportado es otra cosa. Si fuese gasto, hubiera estado contabilizado en la cuenta del grupo 6, ¿verdad? Bueno, bien. Es que como toqué antes con el dedito ya la liamos. Vale. Bueno, después vimos que también podíamos concederle descuentos a nuestros clientes fuera de factura. Entonces, cuando es fuera de factura, pues utilizo las cuentas especiales que, claro, son del grupo 7, que suelen ir por el haber, pero ahora las voy a ver estas por el deber. Bien, ¿cómo sería un asiento típico? Y aquí nos pasa que, no lo dije antes, pero bueno, que aquí ahora estamos incluyendo la cuenta 477, que es irrepercutido, ¿vale? Este es el que ponemos en nuestras facturas de venta. Entonces, antes no nos detuvimos a verlo, pero siempre va también acompañando la cuenta del grupo 7. Antes la vimos por el haber, pero ahora que va acompañando a esta cuenta especial del grupo 7, pues lo veo por el debe. Bien, y sería algo así los asientos. Después nos detuvimos a ver cómo es cuando yo le vendo envases a mi cliente o le entrego envases que tienen facultad de devolución y utilizo dos cuentas distintas. Esta para la venta, lo cual no me sorprende porque es una cuenta del grupo 7, y esta sería para los envases y embalajes que le entrego que tienen facultad de devolución. Así que me ayuda a darme cuenta que empieza por 4.3, como empezaría la cuenta de cliente, ¿vale? A quien le estoy entregando los envases. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, si hubiese sido una venta, la pongo por aquí, la cuenta del grupo 7, ¿verdad? Una cuenta normal. Y si hubiera sido una entrega de envases con facultad de devolución, pues la pongo por el mismo lado. Bien, hasta aquí no hay complicación, sino que lo complicado es aquí. Cuando el cliente nos llama y nos dice, mira, me voy a quedar con todos los envases, o mira, te los voy a devolver todos, o mira, me queda una parte, pero los otros sí te los devuelvo y le hacemos esa factura rectificativa por la devolución. Pues en ese caso, hicimos unos supuestos en la pizarra que ustedes tienen los apuntes. Y la parte complicada era recordar el tema del IGIC también. ¿Cómo es cuando yo recibo un anticipo del cliente? Pues voy a utilizar esta cuenta. Sí que es verdad que todo el mundo se está imaginando que el dinero me entra en el banco. Entonces la cuenta 38, que por cierto empieza también por 43, está relacionada con clientes, la veré por el haber. Y luego estas cuentas que sí hemos mencionado en la unidad anterior, que es la de clientes, cuando todavía no cobro de mi cliente y me debe dinero, o clientes de efectos comerciales cuando el cliente me ha entregado un efecto comercial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es contabilizar un anticipo? Pues así, tal cual, me toca acordar del IGI repercutido. ¿Mm? ¿Dónde está la pequeña complicación ahora? En la venta. En la venta yo me tengo que acordar que una persona me ha dado un anticipo. ¿Vale? Entonces lo tengo que poner y cancelar, pero además que tengo que tener cuidado con qué. Con el IGI también, ¿verdad? Ahí no está puesto 140 euros, que sería el 7% de 2.000, ¿verdad? Sino que hay un poco menos. ¿Por qué? Porque hay parte que ya se repercutió. ¿Mm? Bien, ¿y cómo es cuando el cliente me entrega, por ejemplo, un pagaré? Pues tengo que hacer este asiento. ¿Y qué vimos a continuación de esto? ¿Se acuerdan? Sí, que devolvían. A continuación de esto después vimos toda una película de que en verdad vamos a utilizar todas estas cuentas que tienen un dígito más a la 431. Vale. Todas más o menos eran muy sencillas, salvo la última que tenía, pues que igual eran más asientos a hacer a la vez, ¿vale? Entonces lo paso rápido, esto es cuando tenemos el efecto comercial guardado bajo nuestro poder, y tengo que meter el efectos comerciales en cartera, sacarlo de su condición de cliente, ¿vale? Dejando el saldo cero en la cuenta de cliente, pero metiéndola en la 4310. Pero si ese efecto comercial que lo tengo en cartera, que lo tengo en mi posesión, lo llevo al banco para que se encargue de la gestión de su cobro, pues bueno, esto es algo que podría pasar, ¿vale? Si me cobran una comisión que lleva IGIC, lo contabilizo en la 626. Vale, si no llevase IGIC, entonces en la 669, ¿vale? Eso es lo único que yo les di esa puntualización. Bueno, pues lo he sacado de su condición de estar en cartera y lo he metido en la condición de que está en gestión de cobro, que significa que se lo entrego al banco y que el banco cuando llegue el vencimiento se va a encargar de cobrarlo. Y yo ya no tengo que estar pensando en cuándo era el vencimiento, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué puede pasar? Que el día del vencimiento, pues el cliente no tenga dinero y entonces, ¿qué hago yo? Pasar ese efecto que estaba en cartera, ahora pasarlo a impagado. Y es importante con fecha de cuando fue impagado, porque a partir de cierto tiempo, y esto lo hablamos, si pasan, por ejemplo, 6 meses desde que se venció este pagaré, pues yo me puedo contabilizar una pérdida, y eso lo vimos con la cuenta 650.
Esto creo que no está en la diapositiva, pero sí que están los apuntes explicados el uso de esta cuenta. Y me puede dar una pérdida definitiva. Pero bueno, esto que hay aquí, que es una penalización que me puede cobrar el banco por haber intentado cobrarle a mi cliente y no poder, ahí perdió un montón de tiempo y me penaliza a mí. Porque, porque yo fui la que le entregué el efecto comercial y le dije que esto sí se iba a poder cobrar, ¿vale? Bien. Imaginemos que días después llevamos este pagaré que fue pagado a la cliente dice, Dios, perdón, es que justo me quedé sin dinero, algo pasó, y nos entrega un nuevo efecto comercial, ¿vale? Con más cantidad. ¿Con más cantidad por qué? Porque yo le intento cobrar al cliente la penalización que me cobró el banco. Entonces me doy un ingreso por intentarle cobrar eso, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que el nuevo efecto comercial, pues es el importe anterior, más todo esto, yo se los cuento, y la diapositiva no está escrita, pero yo se las conté el otro día. Cuando tengamos un enunciado, pues estará todo descrito, ¿vale? Bien. Bueno, pues después lo que vimos es qué pasaría si este efecto comercial de 2.001 euros lo llevábamos al banco, pero lo llevamos para descontar. Y descontar significaba que el banco nos daba dinero por él. ¿Nos va a dar los 2.001 euros? No, nos va a dar menos. ¿Por qué? Porque nos va a cobrar unos intereses. Y entonces esta era la primera vez que para este tipo de cosas utilizo dos asientos. Uno, para cambiarlo de circunstancia, como siempre veníamos haciendo, lo saco en cartera y lo meto en descontado, ¿lo ven? Y el otro es el de espérate, que claro, estoy recibiendo dinero. Así que bueno, contabilizo también trae dinero por banco, que eso es fácil. Además en el enunciado me dan información de que me cobran unos intereses de 26 euros, eso también es fácil de contabilizar, porque busco una cuenta del grupo C, busco tipo que sea financiera, sé que va por el debe, o sea que como que este lado sé que leyendo el enunciado sale. ¿Cuál cuesta un poquito más? Pues darnos cuenta que es verdad que le entregamos ese pagaré al banco y él nos está adelantando el dinero fiándose de nosotros, pero dice, bueno, yo te adelanto el dinero, pero tú tienes una pequeña deuda conmigo, que en caso de que tu cliente no pague, te voy a quitar el dinero del banco, ¿vale? Entonces utilizo la cuenta 520, que es así que nos suena, que era la de deudas con entidades de crédito a corto plazo, pero en verdad le añado un dígito más, que es el 8, y si la buscamos esa cuenta, pues se llama así, ¿no? Deuda por efectos de contado. Entonces tengo una pequeña deuda muy flojita, pero con el banco. ¿Qué pasa si el día del vencimiento el cliente atiende el pagaré y todo va estupendo? Pues simplemente cancelo mi derecho de cobro, donde lo tenía. Siempre que tengamos dudas de dónde lo tengo el derecho de cobro, no pasa nada, voy abriendo los mayores, voy colocando todo y lo veo y me doy cuenta que donde me quedaba derecho era en la 4311 y cancelo mi deuda con el banco. Vale, es posible que nos cobren algo y en ese caso pues lo contabilizaríamos. Lo mismo, si no hay GIC en la 669. Y bueno, ¿qué pasa si por ejemplo el cliente no atiende el pagaré el día del vencimiento, cuando ya el pagaré lo hemos descontado? Pues ¿qué va a hacer el banco? Lo primero de todo es sacarnos el dinero de la cuenta bancaria, ¿no? Nos va a sacar seguro el importe de la deuda, pero además probablemente pues nos cobre, nos penalice también porque se fió de nosotros y al final no pudo, ¿no? Entonces me saca un poquito más de dinero de lo que era el importe del efecto comercial, ¿no ven? Bien. ¿Y yo qué hago? Esto es lo que nos hemos podido olvidar un poco. Yo lo que haría en este caso, que es verdad que yo tenía saldo aquí, la dejo saldada y la aumento en impagable. Esto es muy importante que no nos olvidemos de esto. Vale. Bien. Dicho esto, ya con esto terminamos. Hasta el otro día, ¿verdad? Está grabado y está subido al YouTube. No sé si alguien lo ha visto, ¿no? Se oye revolinchi, pero para nosotros no sirve. Vale. Y ahora vamos a ver el apartado del GIC, ¿no? El registro contable del GIC. A ver, nosotros ya hemos usado cuentas de GIC, ¿verdad? Hemos utilizado la 472 y la 477. Entonces, sabemos que el IGI soportado es el IGI que a mí me vienen las facturas de gasto, ¿verdad? Yo lo llamo soportado así, lo veo como algo que me lo tengo que comer, digamos, ¿no? Perdón, ¿vas a corregir el ejercicio de... ¿Cuál? Ay, sí, que tenía que me lo recordaron al principio de la clase. Bueno, lo podemos hacer ahora que hemos terminado, venga. Sí, vale. Vamos a hacer una cosa, no empezamos todavía esto. ¿Se acuerdan que yo les mandé un ejercicio, un enunciado? Venga, pues vamos a hacerlo, sí. Entonces, el enunciado, yo agradecería muchísimo
que alguien el enunciado de día lo leyera fuerte para que se leyera para el vídeo de YouTube. Y yo, mientras tanto, pues voy a tomar nota. Vale, y lo resolvemos. Quizás de delante me viene un poquito mejor y fuerte. Yo el viernes pasado no estuve. Yo Vale. no lo tengo. Venga. Cobramos por el banco en concepto de anticipo de 107 euros y HIC del 7% incluido de un cliente. Vale. Venga, tú sigue. 2 días después le vendemos a ese cliente mercadería por valor de 1.500 euros. El 5% de descuento. Vale, 1.500 menos el 5%. En la factura aparecen envases con facultad de devolución por importe de 400. Hay gastos de transporte de 40 euros y HIC del 7%. Vale. Bien. Entonces, vamos a resolver esto. Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque lo cobras por el banco. Venga, lo cobro por el banco. Entonces, ¿qué pongo? Banco 572. Banco 572 y recibo claramente 107 euros, ¿verdad? Sí. Venga, ¿qué más? 438 anticipo de cliente. ¿Vale? 100. ¿Vale? 477. ¿Cómo se llama esta cuenta? Hacienda pública y repercutido. Hacienda pública y repercutido. Vale. ¿Todo el mundo fue capaz de sacar esto? ¿Alguien que no? ¿O que alguien que no lo sepa? Para eso lo estoy poniendo, precisamente para poderlo aclarar. ¿Todo el mundo lo entiende cómo salen esas cantidades? ¿Lo sabrían hacer con otra cifra? Porque esta a lo mejor es un poco intuitiva por las cantidades, ¿no? Pero lo hubieran hecho con cualquier otra cifra, todo el mundo. Hagan así lo que sí. ¿Vale? ¿Irene? Esto no lo dimos, entonces no tengo nada de esto. Ah, vale, tú no lo tienes, pero te estoy preguntando esto, si sabrías calcularlo así. Yo te doy el dato de que se cobran 107 euros con el HIC incluido el 7%. Vale, lo que estamos haciendo es 107 entre 1,07. Vale. Bueno, ahora viene la venta. Entonces, yo enseguida, yo no sé si ustedes la hacen así, pero yo enseguida cuando estoy con una venta, como ya me sé el asiento súper bien, siempre hago como algo así. Y me pongo la DG por aquí abajo. Sé que hay cosas por el medio, ¿no? Pero algo así, ¿verdad que lo sabemos hacer ya todo el mundo? Vale. Lo digo porque esto anima mucho, ¿no? Cuando tú ya tienes un tercio del asiento hecho, ya dices, bueno, no voy tan mal. Sobre todo cuando estamos en una prueba y estamos un poquito nerviosas. Y así te ves algo hecho y dices. Bien. Entonces, hay más cosas, ¿verdad? ¿Qué cuento utilizo para los envases con facultad de devolución? 437. 437. ¿Y ustedes por dónde la pondrían? En el haber. 437, donde hubiera puesto los 704 realmente, ¿vale? Envases a devolver por cliente. Vale. Luego, hay un transporte, ¿verdad? Y yo le pretendo cobrar a mi cliente. Y habíamos dicho que qué cuenta utilizo para esto. 759. 759 y como empieza por 7 no tengo ninguna deuda. ¿Cómo se llama esta cuenta? Ninguna duda, perdón. Ingresos por servicios diversos. Ingresos por servicios diversos. ¿Vale? Hasta aquí perfecto. Y creo que me falta utilizar una, ¿no? Sí, el anticipo. Y ahí anticipo. Lo quiero usar. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde lo pongo? Por el medio. Va por el débil y así al usarlo lo cancelo. ¿Vale? Y lo sé porque es que veo por aquí 100 y la forma de cancelarlo es metiéndola por el otro lado. Anticipo de cliente.
Y ahora ya, cuando tengo la cuenta colocada, voy colocando las cantidades. Y hay cosas súper fáciles. Por ejemplo, la de anticipo de clientes está claro, es 100, ¿verdad? La del transporte, chupadísimo, 40, ¿verdad? Sí. La de los envases, 400, ¿vale? Ahora me queda pensar la de venta de mercadería. Que yo creo que todo el mundo ya ahí dice, bueno, pues lo que me dé 1.500 menos un 5% de 1.500. Que eso es 1.425, ¿vale? Bien, compruebe todo el mundo que lo sabe hacer y por favor, si no lo sabe, simplemente preguntarlo porque para eso estamos poniendo el ejercicio, para ver a quién le surgen dudas. Y ahora me quedaría la cuenta de GIS repercutido y la de cliente, ¿no? La de cliente es la última, no la voy a poder rellenar hasta que no haga la de GIS. Entonces, de GIS, lo primero que me viene a la mente es el 7% de los de arriba, ¿verdad? Sí. Pero, como estamos aquí con anticipos, y además que me estoy viendo envases por si acaso, yo ahí siempre tengo que tener cuidado. ¿Vale? Entonces, yo al principio me nacería hacer el 7% de lo de arriba, ¿verdad? Pero me fijo, cuando estoy escribiendo, me fijo en qué. En que ya hay algo repercutido. Entonces, en vez de estos 7 euros, se los debería de restar, para que no haya duplicidad, ¿eh? Así que simplemente es hacer el 7% de lo de arriba y restarle 7 euros. Y si alguien me dice cuánto da, 123,55. 123,55. Sí. Vale. Bien. ¿Alguien me leyó esto? Todo el mundo, vale. Y ahora tocaría clientes. ¿Cómo calculo lo que pongo en clientes? A ver, díganmelo ustedes. ¿Sumo el qué? Suma lo de la derecha y la restación. Vale, sumo lo que está en el haber y le resto los 100 que ya anoté por el debe. Muy bien. ¿Y cuánto da? 1.888,55. Bien. ¿Lo vieron? Le da el asiento completo, porque tiene de todo, ¿no? Está bueno. Bien. Pues perfecto. ¿Realmente se tiene que hacer todo junto? ¿No lo puedo hacer en varios así? Bueno, vamos a pensar. ¿A mí qué pasa? A mí la vida real me viene, primero, por el anticipo del cliente, igual me viene, o yo le hago un recibo al cliente, ¿no? Como que me ha entregado ese dinero, así que ya tengo un documento para contabilizar. Y este viene todo también junto en una factura, así que sería todo junto. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el tema, a ver qué tal. Bien. Entonces, en cuanto al elegir, ¿no? Sabemos que existe el elegir soportado, que es el que me viene con las facturas de gasto, y el elegir repercutido, que es el que yo repercuto con las facturas que yo emito de venta. Muy bien, ¿vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo de factura, ¿no? Que ya lo hemos visto y tal, pero por recordar que en las facturas no aparece escrito y repercutido soportado, ¿vale? Solo aparece IGIC o cuota de IGIC, algo así. Bien. Bueno, pues vamos a aprender en concreto del IGIC, lo que vamos a aprender es a liquidarlo, ¿vale? El IGIC se liquida contablemente, pues lo normal, yo voy a decir lo normal. Se hace trimestralmente, ¿vale? ¿Y en qué consiste contablemente liquidar el IGIC? Pues consiste en dejar saldadas, es decir, con saldo cero, las cuentas de IGIC repercutidos e IGIC soportado. Algo tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos este caso. Vamos a imaginarnos que tenemos un IGIC soportado así, yo no sé si atrás se ve bien, pero está un poquito chiquitito, por eso tenemos este mayor de la cuenta de IGIC soportado, ¿verdad que es normal este mayor? ¿Me parece bien? Tengo más anotado por el debe, un poquito por el haber, seguramente algún descuento, alguna devolución. Y también tengo esta cuenta de IGIC repercutida, ¿vale? Y yo les he dicho que el asiento de liquidación de IGIC consiste en dejar saldadas estas cuentas. Bien,
Entonces, yo lo primero que debería hacer siempre o preguntarme es, ¿vale? ¿Cuál es el saldo que tiene? ¿Vale? Si yo calculo el saldo de este mayor, sabré todo lo que soporté en el trimestre. Y si yo calculo todo el saldo de ese mayor, también sabré todo lo que repercutía, que sí. Y lo sabemos calcular todo el mundo, un lado menos el otro. Entonces podré conocer el total soportado y el total repercutido. Bien. ¿Qué pasa con estos importes y por qué son tan importantes? Porque estos importes yo los necesito conocer para también, en un plazo que me da Hacienda, presentar un modelo, que es el modelo 420. Un modelo que se llama modelo de liquidación de IGI. ¿Vale? Entonces, en el modelo de Hacienda no aparece la palabra soportado ni repercutido, sino que aparece, para que pongamos el soportado, aparece el término IGI deducible. Básicamente porque deducir algo significa restar, ¿verdad? Vale, y para el IGI repercutido nos aparece el término total devengado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque según la normativa de IGI y también la de IVA, ¿vale? Cuando yo repercuto IGI a mis clientes, nace o se devenga la obligación de ingresarse a la Hacienda, ¿vale? En los plazos que Hacienda me da. Bien. Entonces, esto lo necesito conocer. Bueno, pues, supongamos que yo que voy a hacer el asiento de liquidación del IGI de forma contable, ¿vale? Lo primero es que yo tengo que dejar saldadas estas cuentas, así. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Casi se quedarían saldadas con esas anotaciones. Bueno, pues entonces, el asiento que yo tengo que hacer sería algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué veo? Veo la 477, que normalmente la veo muchísimas veces a lo largo del trimestre por el haber, ahora la estoy viendo por el debe. ¿Por qué? Porque yo quiero anotar en el debe de su mayor 70 euros. Entonces, ¿lo ven esto? ¿Ustedes se acuerdan? Que nosotros no lo podemos escribir en los mayores, sino que lo que hacemos es un asiento, ¿verdad? Bien, entonces, entendemos que si yo quiero conseguir estos efectos, en los mayores tengo que hacer este asiento. Pero todo el mundo lo está mirando extraño porque este asiento no está terminado, ¿verdad? Para que esté terminado, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cuadrar. ¿Vale? Entonces, para que este asiento cuadre, vamos a utilizar otra cuenta. ¿Vale? Entonces, esta otra cuenta está relacionada con las administraciones públicas, con lo cual me tengo que ir al subgrupo 4, 7, ¿no? Vale, pues de ahí cogeré una, pero para los asientos de liquidación o cogeré una o cogeré otra, dependiendo. Vale, entonces, me gustaría que de lo que leen de la 4.7, ¿cuáles son susceptibles de utilizar? Me lo digan. ¿Derechos por deducciones puede ser o no? No. Tiene que ser alguna, como estamos en el asiento de liquidación de IGI, pues será, lo que quiero que me digan es la cuenta en la que aparece la palabra IVA. Y nosotros lo adaptamos al caso de Canarias. Vale, entonces, fijamos que en todo ese subgrupo 4, 7 está dos que ya conocemos. Estamos viendo la 472 y 477, que ya las utilizamos, ya las conocemos. Pero ¿cuáles más estamos viendo? La 4700. Vale. 4751. Bien, está 4700 y han mencionado la 4750 y no 51, porque digo que bajamos la que aparece en la palabra IVA. Vale, entonces vamos a ver cómo se llama la 4700. Hacienda Pública, deudora por, y aquí nosotros lo vamos a adaptar. Vale, tenemos aquí. Y la 4750, Hacienda Pública,
Acreedora por Acreedora por IGIC. ¿Vale? O sea, en los asientos de liquidación del IGIC, que es lo que estamos viendo, lo primero que tengo que hacer es dejar saldadas las cuentas 47 y 477 y 472. Y después utilizaré o esta, dependiendo. ¿Vale? ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de el percutido o el soportado. si me va a salir a pagar la hacienda o me sale a devolver o compensar, que ahora lo explicamos todo eso, ¿vale? Entonces, ¿cuál cuenta creen que voy a utilizar cuando me salga que le tengo que pagar a hacienda? De estas dos. Acreedora. Claro, la palabra acreedora me lo dice porque se parece a qué? A acreedores. ¿Que quién son estos? Personas a las que le debo dinero porque me han prestado un servicio. Vale. Por tanto, ¿esta cuenta de qué tipo es? Ya que es nueva, vamos a conocerla. Es de pasivo, claro. ¿Se acuerdan los 5 tipos de cuenta? Y entonces, ¿y esta? ¿Para cuándo la voy a utilizar? Para cuando sea el ¿Vale? Cuando me salga que Hacienda me lo debe a mí. ¿Vale? A devolver, podríamos decir por ahora, ¿vale? Ahora vemos y la hablamos. Entonces, ¿esta cuenta de qué tipo es? De activo, ¿vale? ¿A cuál se parece? Esto de deudores se parece a los deudores. Los deudores eran como clientes, ¿se acuerdan? Era parecido a clientes. ¿Vale? Bien. Entonces, en este caso, yo tengo que reflexionar cuando yo llego a este punto, ¿vale? Digamos que en el primer trimestre, ¿qué ha pasado? Que yo he repercutido 70 euros, ¿vale? Y he soportado 37. Entonces, yo sé que no hemos hablado de cómo es la liquidación, pero más o menos se pueden imaginar, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que saldrá a pagar a Hacienda o a devolver? Sabiendo que mi repercutido fue 70 y que mi soportado fue 37. Normalmente sin saber nada, que yo sé que no lo hemos explicado. Todo el mundo intuye que a pagar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues entonces, la cuenta que yo utilizaría sería esta. ¿A que sí? ¿Y por qué lado la pongo? Eso sí que es más fácil. Por el haber, que es donde yo necesito, ¿no? Poner cantidad. De hecho, ¿cuánta cantidad necesito poner? Pues el restante de 37. ¿Cuánto es 70 menos 37? 33. Vale, pues vamos a ver si aparece eso. Bien. Vale, o sea que un poco de más acertado. Bien. ¿Esto se hace cuándo? El último día del trimestre. Si estamos en el primer trimestre, ¿qué día lo hago? El primero día de... El 31 de marzo. ¿Sabemos cómo contar cuando los meses terminan el 30 o 31 con los nudillos? Sí. Todo el mundo lo sabe, por eso simplemente lo mide y ya está. Vale. Entonces, el 31 de marzo hago este asiento. Vale. Bien. ¿Qué pasa? Que Hacienda me deja, después un tiempo, cuando termina el trimestre, me deja un tiempo para presentar el modelo de Hacienda, que es el modelo 420, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es el tiempo? ¿Alguien lo sabe? 15 días. Cerca, ¿vale? Entre el 1 y el 20 del mes siguiente, a cuando finalice el trimestre. ¿Por qué dicen 15? Porque la mayoría de las empresas lo intentan presentar antes del 15, porque así te permite Hacienda que domicilies el modelo, el pago del modelo. ¿Y qué significa esto? Que tú presentas el modelo, por ejemplo, el día 7 de abril, en este caso sería, pero Hacienda no me lo cobra hasta el 20. ¿Vale? Sin embargo, si yo soy despistada y lo dejo para el día 16 de abril, que también estoy en plazo, me lo cobra ese día. Ya no me deja domiciliar. Entonces muchas empresas intentan presentarlo antes para ya no estar preocupados ni tampoco dejarlo para el 20. Mucha gente no le gusta dejar el modelo para el día 20 porque suele haber muchos errores. ¿Vale? Ese día que mucha gente lo deja para el último día. Entonces, si tú quieres que te cobren lo más tarde posible, lo intentas presentar antes del 15. Vale, bien.
Entonces, cuando se presenta ese modelo, lo interesante sería ver, a ver si lo vemos aquí, que no sé si lo preparé. Sí. Bien, estos son los plazos que les acabo de comentar. Como el segundo trimestre. ¿Cuándo empieza el segundo trimestre? El 1 de marzo. En abril. El 1 de abril, mayo y junio, ¿verdad? Entonces tengo 20 días de julio para presentarlo, ¿verdad? Para el segundo trimestre. ¿Y cuándo empieza el tercer trimestre? El 1 de julio. Julio, agosto, septiembre, por eso me deja 20 días de octubre, ¿lo ven? ¿Y cuándo empieza el cuarto trimestre? Octubre, noviembre, diciembre, y me deja 30 días. Me deja un poquito más, porque como es cierre de año y hay que presentar otros modelos, hay que presentar, junto con el último modelo 420, se suele presentar un modelo 425, que es un resumen anual. ¿Vale? Eso lo vamos a ver después de las Navidades, cuando veamos toda la parte de impuestos. Y se explica más en detalle. Entonces, pues vamos a hablar de este modelo. Vamos a suponer que ya hemos hecho el asiento ese el día 31 de marzo, ¿vale? Ya estamos en abril. Vamos a hablar cómo rellenaría yo este modelo, ¿no? Entonces, el modelo 420 tiene más o menos esta pinta. Tiene una parte arriba donde pone el hit de vengado. Yo sé que no se ve mucho, pero ahora les hago un zoom. Una parte más abajo que pone el hit deducible y una parte más abajo que es para el resultado, ¿no? Como que. Entonces, en el caso que tenemos, donde tenemos un eje repercutido en 70 euros, se rellenaría así. Nosotros rellenamos la base imponible, se la ponemos, que yo quizás puedo mirar el mayor de las 700 o de todas las cuentas del grupo 7 que tengo en mi contabilidad. Luego selecciono el tipo de hit, si tengo varios, pues tendré varias filas para rellenar. Esto es con un desplegable, ¿vale? Y luego ya la cuota se calcula sola. Bien, cuando ya he rellenado el repercutido, ya puedo rellenar el deducible. Normalmente, y esto no siempre, ya lo hablaremos, el IGI que yo soporto me lo puedo deducir. Hay algunos casos en los que no, pero los veremos, ¿vale? Entonces, aquí sí que la parte de abajo se rellena un poco diferente y es que Hacienda solo le importa que le pongas cuánto es el IGI total que tú soportaste. Bien, y esto da como resultado de la autoliquidación. Se dice autoliquidación simplemente porque lo relleno yo el modelo. ¿Vale? Muchas veces y coloquialmente por ahí se dice liquidación y ya está. Pues eso da, como bien dicho ustedes, 33 euros a pagar, ¿verdad? Pues cuando yo presento este modelo, imaginemos que yo lo hago este día 16, ¿vale? Supongamos que yo tengo este caso, el asiento que yo hago es este, ¿verdad? El de pago. ¿Verdad que es lógico ver banco saliendo dinero del banco y qué? Cancelando la deuda que yo tengo con Hacienda. ¿Lo ven? Entonces, durante unos días, entre que es el último día del trimestre y el momento en el que yo presento el modelo, ¿vale? O el momento hasta que me lo cobren, yo le debo a Hacienda durante unos días, hasta que me lo cobre Hacienda. ¿Lo vemos? Entonces, hasta aquí bien. ¿Se entendió? Estamos viendo dos tipos de asiento. El asiento en el que liquido elegir el último día del trimestre, que es dejar con saldo cero las cuentas 477 y 472 y ya busco cómo ajustar con estas dos cuentas, con las otras dos. Y estamos viendo el asiento de cómo es cuando pago ese modelo 420. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora cómo sería si continúo la actividad, ¿verdad? Y me empiezo el segundo trimestre, ¿vale? Supongamos que yo tengo estos mayores, claro. El mayor de estas cuentas continúa. El mayor de una cuenta empieza el 1 de enero a anotarse y hasta el 31 de diciembre. Entonces yo lo anterior lo tengo. Lo bueno es que como lo dejé saldado, yo empiezo el segundo trimestre limpita con saldo cero, ¿verdad? En estas cuentas. Por eso es tan importante. Entonces, ¿qué me pasa en este trimestre? Que me doy cuenta que tengo un poquito de IGI soportado y un poquito de IGI repercutido. ¿Cuánto? Lo puedo calcular, ¿verdad? Es esto. Puedo preguntarle a la cuenta cuánto es su saldo. Entonces, esto es la suma de 140 más 42 y eso es la suma de 49 más 56. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí que es verdad que cuando yo he calculado los saldos puedo reflexionar un poco. ¿Qué es lo que pasa en este trimestre? Más y más característico.
que el IGIC soportado es mayor, ¿no? Entonces, si yo presentase ese modelo ahora dentro de unos días, ¿me va a salir a pagar o a devolver? Lo mismo, todo el mundo. Vale, entonces, yo hago lo de siempre. Lo primero, cuando quiero hacer el asiento de liquidación del IGIC, es dejar saldadas sus cuentas 477 y 472, ¿verdad? Entonces hago esto. Hasta aquí todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que esta es la parte fácil. Y ahora simplemente es decir, vale, este asiento no está terminado, tiene que cuadrar. ¿Por dónde necesito cantidad? Por el debe. Lo veo por aquí, por el debe. Muy bien, ¿vale? Por el debe. Entonces, ya lo siguiente, yo ya sé que voy por aquí, ¿qué cuenta utilizo? Y como ustedes han dicho, como me va a salir a devolver entre comillas, pues utilizo esta cuenta de activos, que además tiene sentido, ¿verdad? Yo no tenía nada de derechos sobre Hacienda y ahora tengo uno. ¿Lo ven? Estoy aumentando el saldo de una cuenta de activos, ahora se cumple todo. Bien. Bueno, entonces, ahora habría que ver cómo es cuando se nos devuelve este dinero. Pues bueno, lo primero es que Hacienda no nos devuelve este dinero. Vale. Hacienda nos deja compensarlo en los trimestres siguientes, menos el último trimestre que ahí sí me deja solicitar la devolución. Como hacemos nosotros cuando presentamos la declaración de la renta, ¿vale? Cada vez que presentamos el modelo de declaración de la renta, si nos sale a devolver, pues estamos diciendo a Hacienda que nos devuelve. Bien, esto es para el recreo, seguimos un poquito más y ahora nos vamos, vale, que termino esto. ¿Cómo haríamos, no? Entonces, esta es la información que les acabo de dar, que no se puede solicitar la devolución del primer, segundo y tercer trimestre, sino que se puede compensar en los trimestres siguientes. Y en el cuarto trimestre sí se puede solicitar la devolución. Entonces, lo que vamos a hacer mejor es, nos vamos al recreo y a la vuelta del recreo vamos a ver qué pasa en el tercer trimestre y a ver si hay posibilidad de compensar este GI. ¿Vale? Bueno, pues entonces, habíamos dejado el tema del IGI en suspense. Ya hemos liquidado el primer trimestre, hemos liquidado el segundo. Va a llegar aquí julio y presentaré ese modelo 420, pero no ocurrirá nada contablemente en julio, porque no puedo solicitar la devolución, ¿lo ven? No ocurrirá nada, aunque me llegue el modelo 420 para que yo lo contabilice, ¿vale? Bien, entonces veamos qué va a pasar en el siguiente trimestre. Bien. Yo sé que aquí hay un... Bien. Entonces, ¿qué va a pasar en el tercer trimestre si yo tengo, por ejemplo, esta información? Ya vamos un poquito más rápido, no les abro los mayores, sino que les doy esta información. ¿Qué vemos aquí con este asiento de liquidación de IGIC del tercer trimestre que aún no está terminado? ¿Qué vemos? ¿Cuánto fue el IGIC repercutido? 700. ¿Y cuánto fue el IGIC soportado? Entonces, en principio, para yo terminar de hacer este asiento de liquidación, necesito anotar algo. ¿Por qué lado? Por el haber. Por el haber, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué cuentas utilizarían de las que hemos dicho para poner por el haber? Según la información, todas las que yo les he dado. La 4.7. Una de las que voy a utilizar es la 4750, porque algo le debería a Hacienda. ¿Cuánto? Vale, entonces, aquí vamos a debatir sobre cuánto le vamos a deber a Hacienda. Claro, porque tengo... Porque todavía no nos han explicado cómo se rellena ese modelo, pero si nos han dado una información. Yo, en principio, si no tuviese nada a compensar del trimestre anterior, claramente me saldría a pagar el modelo 420, me saldría a pagar ¿cuánto? 350.
Pero resulta que tengo algo a compensar de trimestres anteriores, con lo cual esa cantidad que me debe Hacienda ahora la puedo restar en el modelo. ¿Vale? Entonces, utilizaré también en este asiento, aparte de la cuenta 4750, Hacienda Pública Acreedora por EGIC, utilizaré también Hacienda Pública Deudora por EGIC. ¿Y en qué lado la veré? Bueno, por el haber para que Por el haber, ¿para qué? para Pagarla, ¿vale? Y porque aquí, ahora, en la cuenta 4750, en lugar de tener 350, tengo menos. Voy a cerrar todo esto y voy a poner el aire, ¿vale? ¿Lo ven? Entonces, así es un asiento cuando elige a compensar de trimestres anteriores. ¿Vale? Este asiento, ¿qué día lo hago? Este asiento de liquidación. ¿Alguien me puede decir el día concreto? Del 1 al 20 de que, a ver, este asiento yo lo hago el último día del trimestre, esa es la trampa, ¿vale? El último día del trimestre yo hago este asiento. ¿Cuándo es el último día del trimestre del tercer trimestre? Aquí hay debate. ¿Lo pensamos? A veces me dan uno pensar y decirlo con seguridad. julio, agosto, el 30 de septiembre. 30 de septiembre, ¿ven? Septiembre. El tercer trimestre, yo voy contando. El último día del trimestre. Último día del primer trimestre, enero, febrero, marzo, 31 de marzo. Segundo trimestre, abril, mayo, junio, último día, 30 de junio. Tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, 30 de septiembre, ¿lo ven? Cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre, 31 de diciembre es el último día del trimestre. Otra cosa es cuando se presenta el modelo, ¿vale? Cuando se presenta el modelo, se presenta, eso es un hecho que pasa. ¿Cuándo contabilizo yo la presentación del modelo? Pues cuando me salga a pagar con fecha en la que hago el pago. ¿Por qué? Porque me está saliendo dinero del banco. Y eso de alguna manera hay que dejarlo registrado contablemente, que es un hecho muy importante. ¿Vale? En este caso, me va a acabar saliendo dinero del banco, ¿a que sí? ¿Cuándo? Cuando se presente el modelo. ¿Lo ven? Entonces, no se olviden nunca. La liquidación del EGIC lo hacemos el último día del trimestre. ¿Vale? Bien. Pues nada, con esto terminaríamos porque ya hemos visto los tres supuestos, ¿vale? El que me sale a pagar, el que me sale a devolver, ¿vale? Que no lo devuelvo, sino que lo dejo pendiente, y el que me sale a que aplico la compensación. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vamos a... Y hemos terminado con esto elegir el apartado 5. Vámonos a ir al apartado 6, que les garantizo que ya saben el 97% de ese apartado. Por lo cual es muy fácil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este apartado va sobre las cuentas del subgrupo 6.2. ¿Y a qué nos suena? ¿Qué cuentas son estas? Las de gastos, ¿verdad? Gastos por servicio exterior, esto es lo que se llama el subgrupo. ¿Verdad que todas estas las conocemos? Quizás no habíamos hablado de las 620. Pero bueno, cuando la empresa tenga gastos de investigación o desarrollo, pues lo pongo ahí. Bien. Cuando conocemos hasta la 629, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como se pueden dar cuenta, la vemos en la unidad 2. El HIC. Ahora el HIC significa que me aparecerá en el asiento contable la cuenta 472, nada más. Tal cual lo añade en compra, lo añado con esto. Bien. Y al otro lado, ¿qué va a haber? Las 700, ¿no? En principio va a estar, al otro lado me refiero a que al otro lado va a ir las 410, ¿vale? Porque yo, cuando el acreedor me entregue la factura, ¿no? Yo se la pago, lo contabilizaré ahí, ¿verdad? Que es lo habitual. ¿Verdad que este sería el asiento típico, entonces? Entonces, perdón, siempre en gasto para 472, en todo ese tipo de... Vale. ¿Lo ven? El ejemplo soportado.
Bien, este es el gráfico típico, entonces. Hasta aquí es fácil, ¿verdad? Esto lo habíamos hecho, pero lo habíamos hecho sin elegir. Pero lo otro sí que estaba controlado. Que la 6.2 va con la 410. Bien, ¿dónde está la complicación? Está en el uso de esta cuenta. Y antes se mencionó por ahí, ¿verdad? La cuenta 4751. Bien, cuando yo veo que empieza por 47, digo, bueno, tiene que ver con las administraciones públicas, ¿no? O por lo menos me la tomo en serio. Esta me la tomo en serio. Entonces, esta cuenta se va a utilizar cuando le practiquemos retención a un autónomo, que probablemente sea nuestro acreedor. Bueno, Por un servicio. la mayoría de los casos, sí. La vamos a utilizar cuando el que nos entregue la factura del gasto sea una persona que lleva su actividad a través de la figura de autónomo. Y también la vamos a usar cuando sea una factura de alquiler, de gasto de alquiler. Vale, porque hay normativa que dice que los alquileres llevan retención, se dice. Vale. Entonces, ahora les voy a contar una cosa un poquito rara, miren. Todos aquí tenemos nómina, ¿hemos recibido una nómina de una vez? Perdón, me dijo que era, disculpe, ¿con autónomo o con Alquiler. Vale, el alquiler a veces tendré el gasto porque el dueño del local donde yo tengo mi actividad es un autónomo, pero a veces también será una empresa. En ambos casos, independientemente de quién sea el que emite la factura, lleva retención. ¿Lo ven? Sin embargo, cuando hago una factura de gasto, llevará retención si el que me la entrega es un autónomo. ¿Cómo lo puedo saber yo? Porque a mí siempre me lo va a entregar un ser humano la factura, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber yo? Mirando en la factura si aparece un DNI o si aparece un NIF, un CIF. ¿Vale? Si empieza por B, o por G, o por E, o por S, ¿vale? Si empieza por alguna letra, será ya un CIF, ¿vale? O un NIF. Bueno, habría que tener cuidado con los NIE, sí, pero bueno, es verdad. ¿Vale? Que puede haber un autónomo que tenga su NIE. O sea, pero bueno, las letras que he dicho, las que acabo diciendo, me las he inventado. La que digo de la B, la G, la E, son porque determinadas o aplicadas la a determinadas empresas, ¿vale? Depende de la forma jurídica. Bien. Dicho esto, quiero que reflexionemos sobre una cosa para que se entienda bien, sin alargarme mucho. Me imagino que muchas personas de las que estamos aquí, pues eso, somos asalariadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, recibimos una nómina y en nuestra nómina nos fijamos que aparece el concepto de por qué recibimos y ahí aparece un importe de vengado y luego aparece un apartado como de cosas que nos restan. Las cosas que nos restan son las retenciones de IRPF y la seguridad social que está a cargo del trabajador, que es en torno a un 10%. Las retenciones del IRPF dependen de cuánto gane, ¿vale? De tu situación personal. Y cuando tú al total de vengado le quitas estos impuestos que acabo de decir, pues ya tienes el importe neto que es tu sueldo, lo que te ingresan en la cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, ahí claramente la empresa nos está practicando retención, ¿lo vemos? Y ella es la que elabora la nómina y nos la da, ¿verdad? Y nos practica retención en tanto que nos lo da todo hechito y encima no nos da ese dinero, ¿no? De lo que nos quita el IRPF. ¿Qué pasa con esto de los autónomos a los que yo les practico retención? Que yo no hago la factura del autónomo. El autónomo la hace, la elabora él, porque es su factura de ventas, digamos. Y él mismo incluye esa retención que yo le tengo que practicar. ¿Lo ven? Pero al fin y al cabo, tanto las personas trabajadoras, lo voy a volver a repetir, tanto las personas trabajadoras como los autónomos, o sea, los trabajadores le están prestando servicios a la empresa que los tiene contratados, ¿lo ven? Y el acreedor le está prestando servicios a la empresa que le tiene contratado. Por eso se practica retención. Repito la idea. Cuando somos personas trabajadoras, la empresa nos practica retención, pero nos elabora la nómina y nos la da. Entonces es muy fácil ver que nos está practicando retención, ¿verdad? Porque me lo da todo hecho. ¿Qué pasa con el autónomo? Que en el autónomo se le está prestando un servicio, yo no le elaboro la factura, la hace él.
Entonces, él tiene que incluir en la factura la retención. Pero yo soy la que estoy obligada a practicársela. Practicársela en el sentido que la norma dice que yo soy la obligada, por tanto, si me llega una factura de un autónomo, yo tengo que estar al loro de decirle, oye, esto no lleva retención. No, tú eres la responsable de declararlo ante Hacienda. Sí, vale, porque ahora hablamos de eso, claro. Eso es muy interesante. Y el nombre de la cuenta contable aquí nos ayuda. Todo eso que la empresa practica retenciones, eso no se lo da al trabajador una parte de su salario o no se lo da a esa persona autónoma que le ha prestado un servicio, ¿para qué? ¿Para irse de copas? No. Hay que ingresárselo a Hacienda, ¿vale? Y esto se hace también trimestralmente, ¿vale? Y se hace también a través de un modelo. El modelo es el 111. Todos los modelos que tienen que ver con el IRPF empiezan por 1. Todos los modelos que tienen que ver con el IX empiezan por 4. Todos los modelos que empiezan por 3 tienen que ver con el IVA. Todos los modelos que empiezan por 2 tienen que ver con el impuesto sobre sociedades. No pasa nada que lo vamos a repetir después de Navidad. Es más, antes de la Navidad yo le voy a dar los apuntes de la unidad 4. ¿Vale? Bien. Pero bueno, es muy interesante saber esos códigos. Nos faltaría hablar de los modelos que empiezan por el 6. Y no hemos mencionado el 5. El 5 me lo salté, ¿vale? No hay. Bueno que vayamos a hablar aquí. Entonces, los modelos que empiezan por 6 pueden ser el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, que este sí que lo conocemos cuando hemos comprado a alguien algo como un coche o algo así en particular. El impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de operaciones societarias, todos esos 3, y el de impuesto sobre sucesiones y donaciones empiezan por 6. ¿Qué son? Impuestos que están servidos a las administraciones públicas, ¿vale? Bien. Entonces, venga, vamos a ver cómo sería cuando yo, por ejemplo, recibo una factura que lleva retención, ¿vale? Que está puesto. Me puede pasar lo normal con estas cuentas. ¿Por qué? Porque les he dicho que las alquileres llevan retención. La retención es del 19% actualmente, a día de hoy. ¿Vale? Va a cambiar, ha cambiado hace años y tal. Y las retenciones de los profesionales en general es del 15%. Hay profesionales que cuando inician su actividad, que están empezando, durante los 2 primeros años, si quieren voluntariamente, pueden aplicar un 7%. Menos para intentar cobrar más. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Bien, el asiento mío sería algo así, ¿verdad? Pero tengo que utilizar la cuenta de la retención. ¿Quién me repite el nombre de la cuenta 4751? Hacienda Pública, de retenciones practicadas. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas. Vale, yo no conozco esta cuenta. ¿Ustedes qué dirían? Sin saber mucho, intuitivamente, ¿qué es una cuenta? ¿Activo o pasivo? De pasivo. Es que pasivo tiene la palabra acreedora, que me recuerda a acreedores, y acreedores es una cuenta de pasivo. Vale. Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué lado creen que aparece en este acento? Sofía, por el haber. Vale, va a ir por este lado. Bien. Entonces, un acento le estamos añadiendo una cuenta más, simplemente. Cuando tenga retenciones, así es. ¿Por qué? Porque es una cuenta de pasivo y está aumentando su saldo. Yo no tenía nada de retenciones que pagarle a Hacienda por haber contratado servicios a un autónomo, y ahora que he contratado a un autónomo y me ha hecho su factura, ¿vale? Pues ahora ese dinero se lo tengo que ingresar a Hacienda y tengo una deuda con Hacienda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se inicie el plazo de presentación del modelo 111. ¿Vale?
Entonces, voy a dibujar cómo sería la factura del autónomo, solo por verlo, ¿vale? Bien. Vamos a suponer que es eso, que es el caso de una arquitecta, por ejemplo. Bien. Esta soy cliente. ¿Qué puedo ser yo? Vale, yo tengo que ser empresa, eso es importante. ¿Por qué? Porque las personas físicas, nosotros, no practicamos atención. ¿O alguien le ha pasado alguna vez que ha tenido que presentar el módulo 111 por recibir como si fuera un abogado? No. Es decir, el abogado, que es autónomo, tiene dos tipos de facturas modélicas, digamos. La de cuando el cliente es una empresa o autónomo, o sea, hay una actividad económica, mi cliente tiene una actividad económica, o cuando mi cliente es una persona física, el consumidor final. Vale, eso es muy interesante también porque cuando vas a emprender, todas estas cosas te olvidas, te haces tu modelo de plantilla y luego de repente, ¿sabes? No sabías que tenías que tener dos, ¿no? Bueno, el caso es que nosotros estamos aquí en el mundo de la empresa. Supongamos que yo recibo, soy una empresa y solicito los servicios de esta arquitecta, ¿no? Entonces, por unos estudios de viabilidad, por ejemplo, me cobra unos 500 euros, ¿vale? De honorario. Bien, ¿qué veo yo en la factura? Yo en principio, si no hay nada más, vería un concepto que lo hemos hablado, que es el de base imponible, y lo explicaremos. Y vería que, según la normativa de IGI, la base imponible es 500 euros, ¿vale? Luego veré que hay un IGI, porque su actividad está sujeta a IGI y tiene que repercutirme a mí el IGI y yo lo tengo que exportar porque me da esa factura. Entonces, aquí a lo mejor necesito un poquito de ayuda. Yo creo que el 7% de 500 es 35, pero si alguien lo quiere confirmar, pues se me equivoco. Bien, sería esto. Y luego me aparecería otro concepto que es retención y RPF. ¿Vale? Y normalmente suele poner el porcentaje que se aplica. Por lo que les decía, de que podría ser un autónomo que aplica el porcentaje del 7%. Entonces, aquí va restando el 15% de 500. ¿Alguien me dice cuánto da? Vale, va restando. ¿Por qué? Porque fíjense cómo sale el total de factura. ¿Alguien me lo tiene que decir también? 460. Vale. Fíjense lo que acaba de pasar. O sea, la arquitecta que está en el plan, voy a cobrar 500 euritos, ¿verdad? De repente se da cuenta de que tiene que repercutir y dijo, voy a cobrar 535, todavía mejor, ¿no? Aunque en verdad este IGI no es de ella, se lo tiene que ingresar luego a Hacienda. Y ahora tiene que aplicar la retención y resulta que mira lo que recibe. Menos dinero. ¿Ven cómo le estamos practicando retención? Aunque ella fue la que rellenó la factura, ¿me lo digo? Sí, también, ¿no? Aquí está, 35. Sí, pero después tiene que pagar. Yo, oye, no. La empresa. La empresa, yo ahora esto lo soporto. Sí, Y cuando presente... yo también de ahí. Luego tengo que restar a 35 también. Dice, pero la Pero arquitecta... voy a comprar la 100 a 35. Exacto. Claro. Sí, o sea, al final, o sea, él se está poniendo de la perspectiva de la chica arquitecta, ¿vale? Sus honorarios son 500 euros, ¿no? Pero iba a cobrar 535. Entonces, esos 35 no son suyos, se los tiene que ingresar luego Hacienda. Sus ingresos siguen siendo 500, pero no recibe los 500, recibe un poco menos. En verdad hubiera recibido 425. Por eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vaya a hacer su declaración de la renta en junio del año siguiente, estos 75 euros que su cliente le retuvo, lo pone en la declaración y le beneficia. ¿Vale? Como nos pasa a nosotros cuando nuestra nómina. Bien. Entonces,
¿Cómo contabilizaríamos esta factura en este asiento? ¿Lo vemos? Sería... yo tardo un poquito porque estoy con la pantalla mirando mi chuleta de donde tengo que marcar. Vale. Aquí pondría, ¿verdad que un arquitecto con servicios profesionales independientes? Aquí pondría 500. En el EGI pondría 35. En el, la 410, ¿qué pondría? Los 535, ¿no? ¿Qué le debo yo a la acreedora, a la arquitecta? 460. El total de factura, la verdad, que cuando lleguemos la contabilidad en la vida real con documentos va a ser súper fácil. ¿Por qué? Porque el total de factura siempre es lo que pongo en las cuentas que son de personas. Es decir, en la 410, en la 400, en la 440, en la 430. ¿Vale? Entonces, aquí va 460, que es lo que yo le debo. ¿Y qué pongo en la 4351? Los 65. Los 75, ¿lo ven? Quedaría comprobar si esto cuadra. Vale. La respuesta es que sí. Vale. Y si no, tenemos que cuadrar. Si no rápido lo escriben y miran a ver. Vale. Entonces, vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a suponer este caso. Robles solicita los servicios de un abogado que le factura 200 euros más el 7%. Con una retención practicada del 15%. Se trata de una operación a crédito, ¿vale? Les dejo un minuto para que lo hagan ustedes. Ya, fue más de un minuto. Vale, vamos para allá a ver qué aparece. ¿Te quedó como algo así? Sí. Vale. No hace falta que copien, ya lo copiaron, porque no hace falta copiarlo porque después lo pueden mirar después, dejan el espacio y lo intentan hacer. Bien, pues con esto hemos terminado este apartado. Verán que solo el 3%, lo que hemos incluido es simplemente cómo hacer cuando hay retención. ¿Vale? ¿Cómo será o cómo creen que será? Y esto es una pregunta. ¿Qué asiento haré cuando yo todas las retenciones que he practicado se las pago a Hacienda a través de la presentación del modelo 111? ¿Cómo creen que será el asiento? Será la 4751. Por el debe. Muy bien. Será la 4751 por el debe, por el importe de las retenciones. En este caso, por ejemplo, Sería 75 y 30. me gusta. Vamos a suponer los dos ejemplos. Entonces, 105. El 75, que del ejemplo de antes, Ajá. más 30, ¿vale? Y como estoy pagando, esto se paga telemáticamente ya por banco, y sería así, ¿vale? Esto será el día que cobre el número 111 del banco. ¿Lo ven? Bien. ¿Dime? ¿Separado? No. De hecho, no van a separar. De hecho, va junto. Tanto las retenciones que se practican a las personas autónomas como a los trabajadores. De hecho, me imagino que si tú llegas a alguna auditoría de Hacienda o algo, tú tienes que corroborar, o sea, ellos corroboran que realmente lo que tú les has declarado es lo que coincide con FISE, o a lo mejor se te salta y hay una retención que a lo mejor no declaras y ahí... Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Te pueden decir, dame la documentación en la que te basaste para presentar el modelo 111 del tercer trimestre, o te piden la de todo el año, la más habitual. Vale. A partir del sexto año ya no te lo pueden pedir. Claro, porque prescribe. Vale. Bien. En el supuesto, por ejemplo, de que le llevemos en la contabilidad a esta abogada, la que presta servicio, Sí. ella entonces, cuando obviamente a una persona natural, ella le hace, física, como dicen, le hace una factura, obviamente yo no le puedo descontar ese No lleva retención. ella, pero no está ella después igual obligado. No, hay otra cosa, aquí hay otra cosa. Pero eso lo vamos a ver en impuestos, ¿vale? Ya que lo preguntas,
60. Te lo comento, ¿vale? Pero no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Si esta arquitecta, la mayoría de sus clientes, más del 70% de sus ingresos, provienen de empresas, o sea, sus clientes la mayoría son empresas, entonces, con lo que pongan en su factura es suficiente. Ahora, si no es así, ya no el 70% de tus ingresos provienen de que tus clientes son empresas, sino que tienes particular, se presenta un modelo trimestral, que es el modelo 130, donde vas pagando el 20% del beneficio que vas obteniendo a lo largo del año. Pero eso lo vamos a ver después de la Navidad, lo explico bien. Vale. Bien. Vamos entonces al siguiente apartado. Este tiene un poquito su dificultad, ¿vale? Entonces, pero no es difícil en realidad. Vamos a ver, vamos a trabajar la cuenta del subgrupo 6.3. Es importante, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué cuentas tenemos ahí en ese subgrupo? Porque algunas hemos subrayado. ¿De 6.3? ¿No o no? No. ¿Mira? ¿De 6.3.6? Yo mencioné un poquito. Yo no lo he subrayado. La 6.3. Bueno, igual. De ahí, del grupo 6.3, vamos a subrayar la 6.3.0. Beneficio. Vale. Impuesto sobre beneficio. Esta cuenta es de gasto. ¿Vale? Y se utiliza para reflejar el gasto que yo tengo por pagar el impuesto sobre sociedades. ¿Saben qué? Las empresas tienen que pagar un impuesto si obtienen beneficios. Vamos a escuchar, ¿vale? El tipo de gravamen general es el 25%. El general, pero hay más. Lo vamos a ver también después de Navidad. Hay del 0, hay del 1, hay del 15, hay del 20, hay de todo. ¿Vale? Hay incluso del 30. Entonces, el general es el del 25, el de la mayoría. Sin comentarles nada más que es muy interesante que las empresas de nueva creación, durante los 2 primeros años que obtengan beneficios, pueden tributar al 15. ¿Vale? Como un incentivo. Entonces, vamos a ver cuál es el asiento contable cuando yo quiero contabilizar el gasto del impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Lo primero es que el gasto del impuesto sobre sociedades solo lo puedo calcular cuando conozco el beneficio. ¿Verdad? Y solo conozco el beneficio completo de mi empresa cuando el año ha terminado, ¿o no? Hasta que no pasen todos los días del año, el día 31 sí que lo puedo conocer cuál es el beneficio de mi empresa, ¿no? Vale, entonces, el gasto del impuesto sobre sociedades se contabiliza, y esto es muy importante, el día 31 de diciembre, el día en el que se cierra el ejercicio, ¿vale? No todas las empresas terminan el año el 31 de diciembre, ¿vale? Hay empresas que tienen otros periodos, ¿vale? Inicial en otro momento, siempre dura 12 meses, salvo que te liquides en medio del año y dejes de ser empresa en medio del año, pero bueno, lo normal, nosotros vamos a ir a la generalidad y no a la particular, pero lo normal es una empresa que está en funcionamiento, que empieza su ejercicio económico el 1 de enero y lo termina el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, ese día ya puedo contabilizar mi gasto del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Yo no estoy diciendo, o sea, hay una cosa que a veces no queda tan clara y es que yo no tengo que contabilizar las cosas con la fecha del día de hoy. Yo puedo estar, por ejemplo, porque yo el día 31, ¿dónde estoy? ¿En la peluquería? ¿En la mañana? ¿Qué fiesta o no? O sea, yo el día 31 no se trabaja, ¿no? Bueno, algunas personas sí, pero estamos por ahí. Entonces, ¿yo puedo los días siguientes hacer un asiento sobre días anteriores? Sí. Vale. Entonces, cuando yo digo esto, este asiento del gasto del impuesto sobre sociedades que tiene fecha 31 de diciembre del año, no significa que yo lo hice ese día. Yo de hecho a lo mejor lo hice en marzo. ¿Vale? Porque yo he tardado en tener la contabilidad al día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el asiento? Bueno, el asiento
tiene la cuenta 630 que aparece por qué lado. Ahora les cuento esto. Aparece por qué lado la cuenta 600. En el de él, ¿verdad? De eso estamos de acuerdo. Vale. ¿Por qué les pongo ahí el modelo 200? ¿Por qué aparece eso? ¿Por qué creen? Yo dije algo antes. Es un pido, amiga. Porque ese es el modelo que se utiliza para presentar el impuesto, ¿vale? Entonces, lo voy a contar aquí en la pizarra todo y luego lo repasamos con las diapositivas, ¿vale? Vamos a ver. Cuando yo conozco el beneficio de la empresa, puedo contabilizar el gasto, ¿no? Fíjense que la cuenta se llama impuesto sobre beneficio, ¿vale? Bien. Imaginemos que tuvo un beneficio de 1.000 euros. Y que el tipo de gravamen que se aplica para el impuesto sobre sociedades es del 25%. ¿Vale? Por tanto, mi gasto del impuesto sería 250. ¿Y lo contabilizáis? Vale. ¿Qué habrá en otro lado? ¿Qué se les ocurre decir? 473. Retenciones y pagos a cuenta. ¿Vale? Ahora vemos. El banco, ¿no? Bueno, el banco. Bien, podríamos pensar que el banco, pero de nuevo nos pasa como nos pasaba con el IGI y con las retenciones. Que el día que yo lo contabilizo, No lo pago. no es el día que lo pago. Nos pasa exactamente igual. Entonces, hay que buscar una cuenta del grupo 47 y vamos a mirarla y a ver si hay una que nos guste. Y no es la 473, que la puse ahí, pero es para otra cosa que me les voy a contar. Acreedora por impuestos sobre sociedades. Muy bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Perfecto el nombre, ¿no? Hacienda Pública. Acreedora, es que me viene también esa palabra, ¿verdad? ¿Cuál es? Hacienda Pública, acreedora por impuestos sobre sociedades. Ya va. Ya. ¿Vale? Y pondría aquí lo normal hasta donde yo sé, 250 euros. Bien, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar deuda con Hacienda? Hasta que se abra el plazo para yo podérselo pagar. ¿Cuándo es el plazo? El plazo es en julio del año siguiente. Imagínense, ¿me llega cuánto? 6 meses. 6 meses, ¿no? La norma dice los 25 días naturales después de haber transcurrido 6 meses desde el cierre del ejercicio. Claro, la norma lo pone así porque como las empresas a lo mejor no cierran el 31, sino que te liquidaste en el medio del año, ¿vale? O simplemente eres una empresa que tiene un ejercicio económico que empieza en momentos distintos, pues te lo pone así, ¿vale? ¿Qué es el 99% de los casos? Pues entre el 1 y el 25 de julio, más o menos. Que el 25 cae un domingo, pues te deja unos días más, ¿vale? Entonces, pero lo importante es quedarnos en realidad con el julio estamos con el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Bien, ahora, genial, ¿no? Qué bueno, hasta ustedes se han sorprendido, joder, cuánto plazo me deja, ¿verdad? Pero ustedes creen que ha sido tan buena. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Hacienda lo que hace es, yo te dejo 6 meses, 25 días, bueno, 6 meses, pero tú a lo largo del año me vas a ir haciendo unos pagos adelantados. ¿Vale? Entonces, a esto lo llaman pagos a cuenta, o también lo llaman pagos fraccionados, lo podemos escuchar de muchas maneras. ¿Vale? Aunque el fraccionamiento de la deuda significa otra cosa. Lo digo porque cuidado con la palabra esta de fraccionamiento, pero esto se llama pagos fraccionados, dos puntos. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo son estos pagos fraccionados y cómo funcionan? Les voy a dibujar una línea temporal, ¿vale? Bien, imaginemos que yo tengo este año que empieza el 1 de enero de 2020, ¿vale? Y yo termino mi año el 31 del 12 del 2020, ¿verdad? Bien. Y tengo hasta
Julio. hasta julio, voy a poner aquí julio del 2021 para presentar el modelo 200 con el que voy a pagar Hacienda. Con lo cual, el asiento que yo hago aquí es el del pago. ¿Vale? ¿Qué asiento es el que hago aquí? Que es el único que hemos hablado y explicado. El de el gasto. ¿Vale? ¿Por ahora qué? ¿Sí? Esto es hasta ahora lo que hemos hablado. Bien, pero les voy a contar el tema de los pagos fraccionados. A lo largo de este año, aquí, voy a hacer unos pagos adelantados, unos pagos a cuenta. ¿Cuándo son? Miren, no son periodos equidistantes. Son 3 periodos y cada uno pues cuando le salió. Vale, uno es en abril, del 1 al 20 de abril. Otro es en octubre, voy a poner aquí un poquito más, octubre, del 1 al 20 de octubre. Y otro es en diciembre, del 1 al 20 de diciembre. Me dejan un plazo. Un estimado. ¿Tienen que ser en esos meses o eso lo está? Tiene que ser en estos meses. Vamos a quedarnos ya así con lo general. Del 1 al 20. Entonces, aquí, esta me suena esta fecha. Me suena. Porque cuando pago los modelos trimestrales, al menos de GIL y de retención. Vale, pues ya sabemos que le añadimos, si queremos, otro modelo, que es el modelo 202. Empieza por 2 porque tiene que ver con el impuesto sobre sociedades, igual que este. Bueno, son muy parecidos. El otro, aquí también presento otro, modelo 202, y aquí otro. Eso es como una estimación, ¿será? Sí. En el próximo año, 2024, les explicaré cómo se calcula. Hay dos formas, ¿vale? Que son un poquito no complicadas, hay una que es más sencilla y otra un poquito más complicada, ¿vale? Y lo vamos a ver por encima para que se nos quede, ¿vale? Pero esto no lo hace quien lleva la contabilidad, esto lo hace una persona que sabe de impuestos, ¿vale? Así que a nosotros lo que nos llegaría es un modelo. ¿Cómo lo contabilizo cuando llega a mis manos? Pues hago esto haciendo, miren. Yo sé que cuando yo pago un pago a cuenta del impuesto sobre sociedades, me sale dinero del banco, ¿a que sí? ¿Y cuál pondré al otro lado? Y ahora sí, 473. La 473. Vale. Entonces, lo bueno es que aquí el asiento siempre es el mismo. Se repite. ¿Vale? ¿Con qué? ¿Qué importe pondré? El que me diga el modelo. Vale, ahora se los digo. Vamos a poner un ejemplo. Con todos los datos que dan, vamos a poner un ejemplo. Aquí habíamos acordado que era 250. ¿Vale? Esto no lo voy a terminar de rellenar porque vamos a usar esa cuenta 473 ahora, claro. Imagínate que yo el primer trimestre pagué de pago fraccionado 10 euros. Y en el primer trimestre, no, primer periodo, discúlpeme, tengo que decir periodo, ¿vale? En el segundo fue 20 euros y 20 euros. Y en el tercero también. Me quedé un poquito juntos. Pero ahí pagas lo que crees tú que tienes que pagar o es una... Hay una norma en el artículo del impuesto sobre sociedades que te dice cómo calcularlo y cómo presentar ese modelo. Aquí te hace el cálculo, ¿vale? Y él dice, vamos, entonces ustedes me creen que me llegué este dato y nuestra empresa salió a pagar el primer periodo 10 euros. Y el segundo y el tercer periodo 20 euros cada uno. Vale. Es Andrés la cifra que estoy diciendo, ¿vale? Siempre el segundo y el tercero va a coincidir por cómo se calcula, que no se los he explicado, pero siempre va a coincidir. Total, al final, ¿qué ha pasado? Que en este año, a lo largo del año, ¿cuánto dinero le he adelantado a Hacienda? 50 euros. Entonces, si mi gasto sobre el impuesto sobre sociedades es 603, perdón, si mi gasto sobre el impuesto sobre sociedades es 250, y yo le he adelantado 50, Le debo 200. ¿No? le deberé 200. Y Llevaría otro... aquí aparecerá la 473 con 50 euros. ¿Vale? Es así. Es un poquito complejo, a ver, los asientos no son difíciles.
Aquí lo que está siendo difícil es que les estoy dando muchísima información fiscal. Y de repente estamos metiendo un montón de información. Ya de aquí ya sería 200. Vale, así que no se apuren porque en realidad de lo único que estamos hablando es de un asiento, que siempre es así, de otro asiento, que siempre es así, y de otro que es así. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Estos son el asiento de los pagos fraccionados. Este es el asiento del gasto del impuesto sobre sociedades. Hay que saberse como los títulos. Y este es el asiento del pago Del módulo 200. del modelo 200. Que sería en este caso 200 euros. Si quieren sacarle una foto a la quizás igual ni sería bien con el ejemplo. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso de lo que acabo de decir con la diapositiva. Bien. Entonces, les voy a contar alguna cosa nueva, pero muy poquito. Claro, porque no hemos reflexionado sobre una cosa, pero no es nada, sino que en el ejemplo que acabamos de ver, los pagos fraccionados fueron menores que el gasto del impuesto, ¿verdad? Vale, lo tenemos aquí. ¿Pero qué hubiera pasado si los pagos fraccionados hubiesen sido superiores? ¿Qué nos pasa a nosotros, con la declaración de la renta? Cuando nos han de morir por eso, porque nos han retenido más. Entonces, ¿verdad que no puede pasar en la empresa también? Vale, pues el asiento que se hace, en otro caso, por ejemplo, imagínate que el impuesto es, vamos a dejarlo en 250, pero que mis pagos fraccionados fueron de 600, venga, una cifra que no, de 600. ¿Qué pasaría aquí? Hacienda sería acreedora. Hacienda sería deudora, quiere decir. Exacto. Entonces, pondría por aquí una. La cantidad sería 350, pero ¿qué cuenta? A buscarla. Ahora vamos a ver de todas maneras, pero vayan a buscarla. Y ya, Blanca me dio una pista. La acreedora por IVA, haciendo... No, porque estoy en el impuesto sobre La sociedad. acreedora por IVA. Cuando sociedad 4. pública. Esta está Hacienda Pública Deudora por devolución de impuestos. esa es 4709. 4709. Me hubiese encantado que hubiese una con la palabra de. ¿No? Por el impuesto sobre sociedades, pero no se pudo. Vale, no todas veces tan guay. ¿Lo vemos? Bueno, a ver, vamos a seguir un poquito. Dale, ya la hora, ya. Oye, ¿tú me vas a hacer un minuto? Vale, un segundo. Lo vemos en el siguiente apartado, pero terminamos este, ¿vale? Simplemente, si el gasto del impuesto es menor que los pagos fraccionados, el asunto que hago es esto. Vale, simplemente ver eso, ¿vale? Y repasar que los pagos fraccionados o pagos a cuenta se hacen así. ¿Bien? Vale. Nada que no supiéramos entonces. ¿Y qué? A ver qué me falta? Vale, pues me faltó esto por contarles. Nos vemos el próximo día. Se entiende bastante, pero lo vemos el próximo día.